Y el título de este mensaje es Planta eléctrica. Planta eléctrica. Yo creo que todos conocemos o hemos oído acerca de una planta eléctrica. ¿Qué es una planta eléctrica? Es una planta eléctrica. Pues la podemos ver a gran escala, ¿no? Pero también la podemos ver pequeñas, que son una fuente, digamos, de energía, de poder, que en otros términos viene a suplir cuando hay necesidades precisamente de energía, no solamente de luz, sino de todo aquello que necesite corriente. Ahora, yo le pregunté al Señor, bueno, y el título para este mensaje, pero porque lo relacionaba con la palabra, que es viva, eficaz, que es como una espada. Yo me imaginaba una espada y al mismo tiempo yo la miraba como que fuera una espada reluciente, o sea, como un espejo, porque nos podemos mirar. Pero cuando viene esta palabra, claro, la asociamos con el mensaje que vimos la semana pasada, ¿recuerdan? Lámpara es a mis pies tu palabra, y que lumbrera mi camino, la que va a alumbrar mi caminar. Tiene que ver con nuestro día a día, nuestras decisiones, nuestros pensamientos, que necesitan ser iluminados, porque muchas veces viene sombra, viene oscuridad, y por eso es que tomamos a veces decisiones equivocadas, decisiones incorrectas. Ahora, si llevamos este mismo contexto a la experiencia que tuvo el Señor Jesucristo en Juan 4 con la mujer samaritana, Él le dijo algo referente a esta planta eléctrica de energía. Porque el Señor dijo, si tú recibes el agua que yo te doy a ti, mi agua dentro de ti será una fuente que salte para vida para vida eterna. Vea que sí está bueno el mensaje. La palabra fuente hace referencia a lo mismo, una fuente de poder, una fuente de energía. Y el Señor dice que va a estar dentro de ella, de tal manera que ya no va a tener necesidad de luz, porque la luz ya va a estar dentro. Que cuando vienen esos apagones y esas intermitencias, aquí adentro va a estar la luz que nos va a poder mantener. Aunque todos estén en oscuridad y tinieblas, yo puedo ver claramente porque la luz de Cristo ya está dentro de mí. ¿Sí? Ahora, analicemos nuestra situación terrenal. Bueno, voy a hacer un paréntesis. Fue que a mí me pareció, o esta mañana tembló. Tembló durísimo. Sí. Yo sentí que me sacudieron la cama. Entonces, sí, como a las 5:15. Fue fuerte, pero cortico, ¿no? Bueno. Entonces, sí, no me lo imaginé. Entonces, volvemos. Cuando de pronto en la noche, y cada quien está en sus ocupaciones, y se va la luz, ¿qué es lo primerito que se escucha? Silencio. Un quejido o un lamento. Atención, ¿cierto? El que estaba en la pieza conectado, el que estaba en el televisor, el que estaba de pronto trabajando en el computador, el que estaba afuera de pronto haciendo algo y ¡pum! Se fue la luz. Lo primero es es una sensación absolutamente de todo lo que pueda estar sucediendo en nuestro entorno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quedamos limitados, quedamos atados, no se puede continuar, no se puede seguir. Y por lo general el siguiente paso es prender velas. En otras palabras, esa vela es algo que es limitado y que es temporal, como para medio, pero que en ningún momento nos ayuda. A usted con una vela le pone una vela de computador y sigue trabajando, con una vela la pone por debajo del celular y sigue jugando. No, ¿cierto que no? No, es algo limitado, como un tiempo de espera, es algo superficial, es algo que no va a ser permanente, sino va a ser algo momentáneo y que no nos garantiza a nosotros absolutamente nada. Muchas veces en nuestro caminar con Cristo, teniendo una fuente de energía y de poder y de luz, prendemos velas. Cosas temporales, cosas momentáneas, cosas pasajeras.
Llevaba 2 meses sin leer la Biblia y de pronto sucedió un evento en tu vida y necesitas tomar una decisión y ahí prendes la vela y Diosito, Diosito, papito, por favor ayúdame, Señor. Por favor, Señor, tú sabes, necesito tomar una decisión, Padre. Y ahí sí trae la espada, trae la Biblia. Y le dice, Señor, que donde la abra y ponga el dedo, Señor, tú me digas qué debo hacer. Por favor, papito, te lo pido. Y Judas se ahorcó. Ay, Padre mío. Ay, no, Señor, no, Señor, esto no. Padre, creo que la abrí mal, por favor, Señor, otra vela, ilumíname, Señor. Que donde la abre, ¿verdad? Ponga el dedo, Señor. Ay, Señor. Y lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ay, no, Señor. Y a veces prendemos velas así. Y esa es la vida que muchas veces cristianos quieren llevar. Una vida con velas. Cuando tenemos una fuente, una energía, una planta eléctrica, dado por el mismo Dios, que aunque todo se apague, nosotros vamos a estar y mantenernos encendidos y prendidos. Y eso es lo que va a marcar la gran diferencia, que yo ya no necesito algo de afuera, porque ya lo tengo aquí adentro. Es Él dijo, yo soy la luz de este mundo. Y nos llamó a nosotros a ser luz, porque Él está acá y necesitamos reflejar. ¿Qué significa la luz? Donde tú y yo podemos tomar decisiones sobrias, decisiones claras, mirando bien, aun cuando otros no vean, porque quizás otros ven oscuridad y tinieblas, confusión y caos, pero tú en la luz vas a ver diferente, porque estás siendo alumbrado por el conocimiento de la palabra de nuestro Dios, que es una lámpara. Y esa lámpara no es una vela, eso es una lámpara, fuente de poder continuo y permanente, que donde quiera que tú estés, donde quiera que tú vayas, en el ambiente donde tú te muevas, por fuerte, por pesado que esté, tú puedes marcar diferencia con la luz de Cristo. Y eso es lo que hace la diferencia. Esa es la ciudadanía del reino, que donde quiera que tú vayas y donde quiera que tú estés, lo representes a Él, porque Él está aquí dentro tuyo, no está afuera, está aquí como esa fuente de energía y de luz que te da también poder. Recuerda lo que dijo el Señor en Hechos: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el propósito? Dice que seréis testigos. ¿Qué es un testigo? Es una persona que está presente en todo, en algún evento, para poder testificar. La palabra testigo, poder testificar. Asimismo, testificamos ¿de quién? De Cristo, en el poder de Él. Y por eso es lo que hemos dicho, las situaciones que de pronto te enfrentes, los momentos judiciales, familiares, laborales, y donde quizás te sientas solo, déjame decirte, tú no estás solo, Él está contigo. Y si Él está contigo, siempre van a ser mayoría donde quiera que tú vayas, porque así hayan 100, pero si Él está contigo, así hayan 200, siempre tú vas a ser mayoría, porque la causa se llama Cristo y Él está contigo. No somos cualquiera, somos una generación privilegiada. El mismo dijo, ahora somos de la realeza. Pedro dijo, real sacerdocio, es un linaje escogido, una nación santa. ¿Para qué? Lo mismo, testigos, dice, para anunciar, no para callar, no para avergonzarnos, no para escondernos, no, para anunciar, para proclamar, dice, las virtudes de Él, no las tuyas, porque ya no eres tú, son las virtudes de Él en tu vida, lo que está haciendo contigo y lo que puede hacer en la vida de otros. Y eso hay que anunciarlo, hay que aclamarlo. No hay que esconderlo, no hay que avergonzarlo, no hay que taparlo. ¿Por qué? No, es para anunciar las virtudes de Él, de su amor, de su bondad, de su misericordia, de su fidelidad, de su poder. ¿Y cuál es el motivo y la razón? Dice que nos rescató, nos sacó de las tinieblas. ¿A qué? A su luz admirable. ¿Por qué es una luz admirable? Porque no se apaga con nada. Porque nada la opaca, porque nada puede contra ella. Todo lo que se quiera acercar a esa luz termina fulminado. Por eso el Señor nos dice a nosotros, cuando alguien venga contra ti, atentar contra ti, no solamente físicamente, sino con palabras, con juicios, con chismes, con humillaciones, dice, tranquilo, quédate quieto y verás la salvación. Dice que la venganza es mía, porque atentaron es contra la luz, contra Él. Por eso no en vano dice que Él es escudo a nuestro alrededor, nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza, para que no nos avergoncemos, para que no nos humillemos, nos sintamos mal. No, porque antes de llegar a ti, primero tiene que traspasar el escudo que es Él. Amén.
y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Se lo digo por experiencia. Y no le cuento más, pero yo creo que más de uno de ustedes también ha visto lo que la palabra de Dios dice. A muchos se han levantado contra ti, caer. Porque es Él, tu gloria, que levanta tu cabeza, tu escudo, y Él es fiel y cumple su palabra en cada uno de nosotros. Solo necesitamos mantenernos creyendo y mantener esa fuente aquí adentro de energía y de poder. Entonces, cuando decimos no supe qué hacer, cuando decimos no, es que no. Quizás has descuidado esa fuente, ese manantial de vida que está dentro de ti. Pero cuando acudimos a Él, mis amados, las cosas son diferentes. Entonces, dice la Escritura en Hebreos capítulo 4, versículo 12, volviendo cuando dice lo mismo que el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra. ¿Cuál es la lámpara? La palabra. ¿Cuál es la lámpara? O sea que la palabra es una lámpara. O sea que la palabra es luz. O sea que la palabra es la fuente de energía. La planta eléctrica, la planta de corriente, es la palabra, ¿cierto? Ahora, la misma Escritura dice que en el principio el verbo, ¿sí?, era Dios. ¿Quién es la palabra? Jesús es la palabra. Por eso él mismo dijo, yo soy la luz, soy la palabra, soy la luz. Y esa misma palabra, por eso tiene tanto poder en nuestros corazones y en nuestras vidas cuando la recibimos. Porque es su misma esencia, ¿no? Por eso cuando tú vienes aquí como estás ahí y que el enemigo te quiere causar sueño y que cabecees porque te quiere robar la palabra fuente de vida y de poder que te va a iluminar y alumbrar para que tengas claridad y tomes sabias, correctas decisiones cada día de tu vida. Por eso no dejes. Entonces, esa palabra como fuente viene con un propósito. Por eso muchas veces tú vienes como oprimido, como afligido, como que perturbado, como confundida, pero el solo hecho de estar ahí y oír la palabra, eso te ilumina y sin darte cuenta qué pasó, pero sales de este lugar diferente. Amén. Porque la palabra, Él mismo, su esencia, está obrando en tu mente, en tu corazón, dentro de ti. Porque esto no es palabra sencillamente como escuchar cualquier conferencia. No, esto es diferente. Porque el mismo autor está presente dentro de ti en su palabra para hacértela entender, y así como dice eso, para llevarla a lo más profundo de tu ser, porque todo tiene un propósito. Entonces, el Señor es la palabra, el Señor es luz. ¿A quién le gusta vivir en tinieblas y oscuridad? ¿A quién le gusta vivir en luz? Amén. La luz produce seguridad, ¿cierto? Cuando usted tiene todo alumbrado, usted está tranquilo, produce confianza. Pero cuando todo está oscuro, usted escucha un ruido y no hay manera. ¿Cómo se siente la persona? Como que el corazón empieza a latir más rápido. ¿Qué sería? ¿Será que hay algo por ahí? Como les comentaba en un comienzo, cuando estábamos arriba en la finca y los gatos empezaron a subirse al techo. Para nosotros fue algo novedoso, pero eso se escucha durísimo abajo, como si fuera una persona caminando. ¿Y qué va uno? Señor, tú sabes, alrededor, Padre Santo. Y eso mueve las tejas como duros, o sea, vamos a escuchar duro. Y uno queda como, ¿qué pasará? Y son como pasos. Y en el campo, por allá en medio de los árboles, hasta que supimos que eran los gatos que se subían. Pero donde uno tenga claridad de qué es lo que está viendo, sucediendo en el momento, hablo tranquilo. Y simplemente uno dice, fue esto, fue aquello, es esta otra. O sea, la luz produce seguridad, tranquilidad, confianza. La pregunta es, ¿qué produce el Señor en nosotros? Lo mismo, seguridad, tranquilidad, confianza. Dice la Escritura, porque el perfecto amor de Él echa fuera todo temor. ¿Cómo así que el perfecto amor? Si nos lo demostró en una cruz, cuánto nos ama y lo que estuvo dispuesto a hacer. Hermano, ese mismo amor es el que nos mantiene a nosotros confiados, seguros y tranquilos, que sigue permaneciendo y estando por cada uno de nosotros. Entonces,
podemos estar tranquilos. La luz produce eso. Por eso es importante estar en la luz. ¿Y la luz es qué? La palabra. ¿Sí saben ustedes que esta fuente de poder y energía es la más atacada durante todas las generaciones? Y este libro ha sido el más atacado. ¿Quiere que te diga algo? Lo sigue siendo. ¿Y sabe cómo te das cuenta? ¿Sabe cómo te das cuenta? Lo que te cuesta a ti alimentarte con la fuente de energía y de luz. ¿Para cuántos esto es un deleite? Como lo dijo David. Es un deleite tu palabra, son bocados de miel a mi palabra. Cuán hermosas son tus palabras, qué rico. Cierto que es una lucha para algunos leer la Biblia. Y aun cuando tú quieres hacerlo, algo se le atraviesa, algo se le impide, la novela, el corintellado, bueno. Pero siempre van a haber perturbaciones, siempre va a haber un robo de tiempo, de momento, cuando tú decides iluminar tu corazón con la palabra de Dios. Así que lo sigue siendo perseguido, quizás ya no externamente, sino aún internamente. ¿Cuántos aquí por lo menos una vez han leído toda la Biblia? Muy pocos, sí. Cuando esto es el catálogo, el manual, lo que Dios nos dejó, la carta de amor, todo está aquí. ¿Por qué cuesta? ¿Por qué cuesta? Aquí encontramos la luz. Lámpara es a mis pies, tu palabra es mi luz, es mi guía. Es lo que me mantiene a mí sobrio cuando la opresión, la oscuridad viene. Es lo que nos mantiene sobrios, lo que nos mantiene tranquilos. Donde entendemos y comprendemos muchas cosas a las cuales los sentimientos y emociones les quieren dar respuesta para tergiversar los propósitos y planes de Dios para nuestras vidas y de cómo Él hace las cosas. Porque es que Dios muchas veces hace cosas, escúchame, aún en medio de lo que nosotros vemos como oscuridad, caos y tinieblas, pero ahí está resplandeciendo la luz del Señor, y es a través de eso donde Él se glorifica. Como hemos hablado muchas veces, donde más gloria se vio de Dios fue en el desierto, en medio de las necesidades, en medio de la situación, de esa circunstancia, fue donde más gloria y poder de Dios se vio. El problema es que la gente se acostumbró. Se acostumbró al poder de Dios, a la manifestación de Dios, lo tomaron como algo ya cotidiano, como algo ya normal. Al principio lo que es una sorpresa se convirtió en una carga. La gente cuando empezó a ver caer el pan del cielo, el maná, que dice la escritura que eran como cornflakes, ¿sí? Cereales ricos, dice que eran azucarados, y se podían preparar también de varias maneras, como el maíz. Hacían hallacos, hacían arepas, hacían refresco, hacían mazorca, bueno, todo eso hacían. No era solamente el pan ya, no. Hacían muchas cosas. Y era maravilloso. Y cada mañana se levantaban con la expectativa de comer. Ay, pero llegó el momento donde, uy, este pan, uy, esta jabata, por cascajo ya, uy, no sé qué. Los dejó de sorprenderlos el poder de Dios. Muchas veces para nosotros pasa lo mismo. En un comienzo todo nos sorprende, hermoso, maravilloso, pero después, ay, no, otra vez, ay, no, ay, se vuelven, las cosas espirituales se vuelven una carga. Perdemos la capacidad de asombro, la intensidad del corazón, el anhelo, el hambre y la sed, y se cae en la religiosidad. La religiosidad crucifica a Cristo. Cuando hacemos las cosas mecánicas o monótonamente por hacerlas o por agradar a otros, estamos crucificando a Cristo. Eso fue lo que se vivió. Pero mientras tú no pierdas la capacidad de asombro y cada mañana, cada día tú te levantas con la misma expectativa de decirle gracias, amado, por este nuevo día que tú me das, porque tú lo hiciste con un propósito, alegrarme y gozarme en ti. Gracias, Señor. Y hay anhelo y deseo, tomas un tiempo para hablar con Él, para darle las gracias, para poner el día en las manos, de pronto tomar una porción de la palabra, de alimentar la fuente de energía y de poder, las cosas van a fluir y a ser diferentes. Porque sí, vamos a tener, como hablamos el jueves en la predicación, angustiadores, cosas que nos angustian, cosas que nos oprimen, que nos afligen, que están ahí, que no se han ido. Pero hay mesas servidas y van a estar ahí. Pero podemos estar tranquilos porque en la mesa está Cristo, como lo vimos, y lo que sucede alrededor de una mesa, hablamos el jueves.
Entonces eso es lo que nos brinda a nosotros confianza, lo que nos brinda a nosotros esa seguridad de permanencia en Él. Por eso este libro es tan atacado, tan atacado. Fue un tiempo donde estuvo prohibido prácticamente, porque de eso se encargó la tradición y la religión, de hacernos ver que el que tenía un libro de estos o lo leía se volvía loco. Y uno le tenía como que, al que veía con una Biblia en la mano, le tenía uno como, Angélico, ese es loco. Se lo imagina uno como un indigente armado, algo así, o sea, terrible, un mercenario del reino, terrible. Por eso yo creo que algunos de ustedes, me atrevo a decirles, las primeras veces que empezaron a asistir a la iglesia y trajeron Biblia, la traían camuflada en una bolsa negra bien arropada. La metían por aquí, por allá escondida, que nadie la viera. En un comienzo no la porto uno con orgullo ni nada, todo lo contrario, como escondido. ¿O no? Bueno, las que la traían, porque hay otros que no. Pero por eso mismo, porque desde aquí el enemigo sabe que robarnos esto nos está robando la fuente del poder. Y al robarnos la fuente del poder, pues hay situaciones en tu vida que vas a tomar decisiones en oscuridad y tinieblas, porque esto es lo que alumbra. Pero mientras tú estés en luz, no te cogen así nomás. ¿Qué pasó en las tentaciones de Mateo 4? El enemigo vino, se quería aprovechar de una necesidad del momento, como tú y yo las podemos tener en algún momento, y que esa necesidad muchas veces nos lleva a tomar decisiones equivocadas, aunque aparentemente las vemos como correctas, y podemos abrir puertas que pensamos que con eso encontramos la salida, y resulta que esa puerta lo que hace es esclavizarnos. Y por eso cuando el enemigo vio la necesidad de Cristo, vino y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Cuando tú tienes necesidades materiales, a veces se presentan soluciones y viene la vecina y te dice: mire, ese señor de allá presta plata al 10, pero eso no lo paga y ni se da cuenta. Y usted que vende aquí empanadas todos los días le da 5,000 y eso rapidito. ¿Y sabe usted el problema? Abra la puerta. Así, di que esas piedras se conviertan en pan. Esa fue la situación. Esa fue la situación. ¿Y qué le dijo el Señor? No, acudió a ¿dónde? A la fuente de energía, de luz. No se dejó cegar por las necesidades físicas que tenía en el momento para tomar decisiones en sentimientos y emociones y pensamientos humanos. Primero, acá, porque la tenía aquí adentro, estaba viendo con claridad. Escúchame, y cuando tú ves con claridad puedes discernir lo que viene camuflado y en tinieblas de parte de otras personas o de otras circunstancias. Y el Señor dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino en qué. ¿Dónde está la vida? De la palabra que sale, la palabra. ¿Recuerda cuando, volviendo al tema de la mujer samaritana, los discípulos fueron por comida cuando regresaron y le decían: Señor, come, come? Y él dijo: ¿cuál es mi comida? Esta es la principal comida. Y después el enemigo siguió y le dijo: súbete a ese pináculo. Lo subió al pináculo: lánzate, porque escrito está. Con la palabra se defendió, pues con la palabra lo va a probar. Escrito está: sus ángeles se enviarán para que tu pie no te empiece en piedra. Hay personas que toman decisiones buscando o rebuscando un versículo bíblico. Hay personas que muchas veces vienen a nuestras vidas buscando un consejo de dirección, y a veces le decimos: ya tiene una palabra de parte de Dios, Dios ya le habló, ya le mostró. No, pues ¿usted sabe cuál es la oración? Se van a rebuscar un texto bíblico por sí mismos donde hable y diga que lo que ellos quieren hacer como que está avalado. Y eso, sí, ya la tengo, el Señor me dijo en eso. Bueno, si el Señor se lo dijo, pues no, fue que lo rebusqué, como hizo el diablo, le rebuscó un versículo en el Salmo 91 y le dijo: ahí está escrito, lánzate. Pero el Señor, ¿qué dijo? No tentarás al Señor tu Dios. ¿Dónde está la tentación? Cuando tú y yo usamos la palabra para hacer nuestra voluntad, pero buscamos algo aquí que nos diga que sí. ¿Para dónde va? Como yo les he contado muchas veces: no, es que voy a hacer un crédito. ¿Y usted qué respaldo tiene para? No, Dios proveerá. La ley dice que Dios proveerá. ¿Dios le dijo eso? No, usted buscó el texto para hacer su voluntad y después quedó avergonzado cuando llegaron con la primera cuota.
Porque donde sea Dios el que le diga, Dios le provee. Pero si no está en el asunto, usted lo buscó como el diablo, le dijo, ya está escrito, lánzate que ahí enviará. Ay, lo estamos tentando a él, porque lo estamos involucrando a él en decisiones humanas, personales de nosotros. Que Dios haga mi voluntad. Esa es la tentación. Y la tercera, le mostró todos los reinos de la tierra, los espinos, la fama, la vanidad, dinero, le mostró. Yo, todo es tuyo, si postrado me adoras. ¿Qué busca el enemigo? Solo adoración, rendición, culto, entrega. ¿Y qué dijo el Señor? Escrito está. Solo el Señor tu Dios la tenía clara, porque estaba en luz. ¿Y sabe qué hizo el enemigo? Dice la escritura, lo dejó por un tiempo, porque lo encontró lleno de la fuente de energía, lleno de luz. ¿Qué estaba buscando entonces? De pronto un descuido donde se apagara y dejara de alimentarse. Ahora entiendes por qué muchas veces vienen tantas luchas a su vida. Porque el enemigo lo está observando, a ver cómo se desconecta y cuánto se desconecta y cómo está tu fuente aquí adentro, si la estás alimentando o no. La fuente está, no se va. Pero nosotros a través de esto la estamos alimentando, porque esto se llama nuestra comunión con Él a través de su palabra. La palabra es Cristo, la luz es Él. Todo funciona en pro de eso. Amén. Amén. Bueno, entonces, volvemos al tema. Dice, porque la palabra de Dios, ahora sí entendemos que estamos hablando de la palabra como esa fuente, ¿cierto? Dice, la palabra de Dios es cuando tú verdaderamente entiendes esto, hermanos, usted se libera completamente de muchos interrogantes, de muchas dudas, inquietudes, confusiones. Porque el gran problema para muchas personas es que no han entendido que la palabra de Dios es viva, no está muerta. O sea, no es palabra como la de cualquier otro libro. La palabra viva está diciendo energía, se está moviendo, tiene vida en sí misma. ¿Por qué? Porque la palabra es Jesús. Amén. Así de sencillo. Dice que es viva, tiene vida, se mueve, tiene energía, tiene ese poder, la palabra. Y algo bien hermoso que tú debes entender, por ejemplo, haciéndose aquí otro paréntesis chiquitico, mira, eso lo entendí yo. Cuando muchas veces tú oras por otra persona y sueltas la palabra de Dios, y quizás en el momento tú no veas el resultado inmediato, pongamos por sanidad, ¿sí? Y tú no ves el resultado inmediato, tranquilo. Soltaste la palabra y la palabra está viva y activa ya dentro de esa persona, se está moviendo, está haciendo cosas sorprendentes. Y por eso a veces el resultado se ve después, porque la palabra estaba trabajando ahí dentro, estaba viva. No fue palabra muerta que se lanzó, no, es palabra con poder, con vida, con energía, con la fuerza de nuestro Dios Todopoderoso y que está ahí operando. Por eso lo mismo cuando tú oras o bendices a tus hijos, soltaste la bendición está ahí actuando, viva, se está moviendo, está actuando, está operando, se está manifestando, es palabra viva lo que usted está soltando. Tiene energía en sí misma, tiene vida, tiene poder, es la vida del Señor. Por eso tú y yo entendemos ahora lo importante que este mismo libro nos dice respecto a las palabras que hablamos, que tenemos que tener cuidado. Y por eso la motivación, la instrucción es que estemos bendiciendo en todo tiempo. Queremos aún bendecir a los que nos hacen mal. Ahora sí lo entendemos el por qué. Hablar bien, porque es palabra viva, tiene poder. Por eso te digo, si tú oraste y no viste el resultado inmediato, tranquilo, simplemente espera el tiempo y el momento de parte de nuestro Dios, porque la palabra se está moviendo, no quedó allá, no. Si el Señor dice que la palabra no vuelve vacía, es porque produce un propósito, tiene un efecto, que puede ser inmediato como puede ser después, pero que actúa. Recuerdo ahorita, voy a poner el ejemplo de su hijo, perdón. Oramos por el hijo de Jenny, él está en Sucre, ¿no? Por el hijo, cuando oramos la primera vez. Lo hicimos por una videollamada o llamada de audio. ¿Fue videollamada? Sí, bueno. Y desde aquí, orando por ellos allá.
Oramos, lo bendijimos, reprendimos lo que lo estaba oprimiendo, afligiendo, toda esa cuestión. Ellos que estaban allá dicen, él salió y se fue en la moto. Y cuando iba en la moto camino por allá, dice que en ese momento soltó un grito, pero algo, y ahí sintió la liberación y llegó diferente a la casa. Sí, fue así. ¿Qué pasó ahí? La palabra estaba viva, actuando, moviéndose. Que de pronto ahí, en el lugar donde estaba, en la casa, en el momento, no se iba a manifestar, pero lo cogió cuando estaba ya solo en otro lugar donde pudo gritar de una manera que se liberó completamente, pero la palabra estaba actuando, Dios estaba moviéndose. Amén. Y le entró una bostezadera. Sí. Bueno, ya entienda el poder de la palabra, hermano. Esto es poderoso, esto es, iglesia, ame esto es fuente de vida, fuente de poder. No la menosprecie ni la tenga en poco como un libro más. Algunos a veces van a venir a la iglesia y la Biblia, ¿alguien ha visto la Biblia? ¿Yo dónde dejé la Biblia? Pues, ¿cuándo fue la última vez? Para ver dónde de pronto. Pues yo recuerdo que hace como 3 meses la leía. Escúchame, esto es maná. ¿Sabe qué representa maná? Diario, alimento diario. El maná era alimento diario. El Señor Jesús lo dijo, que Él es la palabra, que Él es la luz, y Él dijo, yo soy el maná que descendió del cielo. O sea, me necesitas cada día para estar alumbrado, para estar fortalecido, para estar renovado, para estar en luz, para estar pendiente. No es algo que se toma y que se deja como el que coge una novena. Hace 15 días que no le hago la novenita, va a salir la novenita hoy. No. Es una comunión diaria. Y el mayor ejemplo es el Padre Nuestro, la oración ejemplo que Él nos enseñó, que es una oración de relación y comunión todos los días con Él. Porque todos los días necesitamos pedirle perdón y ser perdonados. Todos los días necesitamos demostrar nuestra dependencia de Él a través del pan que nos socorre. Todos los días necesitamos decirle, Señor, guárdame el tentador del mal, del maligno y de la tentación. Y todos los días necesitamos adorarlo y exaltarlo y decirle, porque tuyo es el poder, el reino y la gloria por siempre, Señor. Amén. Todos los días. ¿Y cómo se mantendrá entonces esa fuente? ¿Cómo se mantendrá entonces esa planta? Hermano, que me digo, toca y tiene mucha corriente. Tiene mucha corriente. Cuando lo fueron a arrestar a él, ¿se recuerdan lo que sucedió en el puerto? Que iba un ejército enviado allá a arrestarlo, y cuando preguntaron por él, dijo, yo soy, dice que en el momento todos cayeron al piso, porque él soltó la palabra, yo soy. ¿Cómo se define Dios? Yo soy el que soy, como se le presentó a Moisés. Cuando él soltó la palabra, yo soy, ¡pum! Porque escucha, la iglesia, ya no eres tú. No son tus fuerzas, capacidades, estudios, títulos, intelecto. Es Él dentro de ti. Por eso Dios puede usar al más bajo, humilde. Dice el Señor, esos son los que me gustan. Esos son para darle la fuente, la planta. Amén. Lo más vil, lo más débil, lo que no era, lo que no es, lo que nadie tiene en cuenta. Al que más humillaron, al que más despreciaron, al que no aceptaron, al más indigno. Dice, esos son los que me gustan, para levantar, poner mi planta, mi presencia en ellos. Amén. Y avergonzar a sabios, entendidos y fuertes, a fin de que nadie se jacte en mi presencia. Ese es el papá, ese es el Dios que tú y yo tenemos. Amén. Amén. Gloria a Dios, gracias Jesús. Por eso, algunas personas incluso alrededor del pueblo, refiriéndose incluso a mí, dicen, ¿y quién es ese? Si ese es un vendedor de cilindros de gas, que no entiende lo que la palabra de Dios dice. ¿Y quién es esa? Esa no es la que quedó viuda, esa no es la que... ¿Y quién es? Escúchame, lo mismo dijeron de Jesús, por eso él dijo, ¿y quién es ese? ¿Ese no es un carpintero? Ese es un carpintero, ese no es el hijo allá de José, ese es de allá, la chocita, esa. ¿De dónde tiene todas esas cosas? No sabían que ya había una fuente de poder aquí. Amén. Porque ha venido el Espíritu Santo sobre él. Lo mismo sobre tu vida y mi vida. Y eso lo cambia, transforma todo. Porque Dios no está buscando títulos. Dios no está buscando abolengo en el apellido. Dios no está buscando estrato social. Dios no está buscando relaciones allá con los altos. No. Dios está buscando corazones contritos y humillados que le digan, he aquí el cielo y la sierva del Señor. Ese califica.
y la fuente se hace manifiesta. Esa fuente le muda las palabras. El Señor mismo lo dijo: ya usted no se preocupe ni cómo tenga que hablar, en el momento pondré mis palabras en tu boca. Por eso cuando tú hablas, muchos se sorprenden. Y apenas miren, ¿de dónde tiene todas estas palabras? Y es la fuente, las pone ahí. Eso le pasó a Esteban, el primer mártir de la Biblia, contendiendo con los estudiosos religiosos de esto. Y la Biblia dice: no podían contender con él. El poder de sus palabras, el denuedo, el fuego. Y fue tanto lo que los provocó a celos, envidia, que decidieron matarlo. Pero aún en su muerte, Esteban, como el Señor Jesús, dijo: Padre, no les tengas en cuenta este pecado. Y dice que el cielo se abrió. Y el mismo Esteban dijo: veo la gloria de Dios al Padre y a uno sentado a la derecha, al Hijo del Hombre. Amén. Tremendo, ¿no? La pregunta es: ¿será que en ese momento de apedramiento, de lapidación, estaba sufriendo? Yo creo que la parte del espíritu lo tenía completamente inmune a eso, como vamos a hablar aquí. Son dos cositas nomás, ya voy para allá y cerramos. Pero esto es poderoso, que tú y yo lo entendamos. Mira, la palabra de Dios es muerta. ¿Cómo es? Viva. ¿Cómo es la palabra de Dios? Viva. Bueno, como en la escuela, perdónenme, pero es que tú y yo lo tenemos que tener claro, porque esto va a marcar una diferencia, como te lo dije. La palabra sigue moviendo. Usted soltó la bendición y sigue actuando, sigue moviendo. Pasa como en el huerto cuando fueron expulsados a Eva, dice el Señor que puso unos querubines con espadas que daban vueltas. Así sigue viva, activa, ahí, moviéndose. Ten en cuenta de eso, para que después no digan: no, yo ya oré y le pedí. No, la palabra está moviéndose, es viva, espere. Si quieres, sigue alimentando, fortaleciéndola con oración, pero espere, está viva. Porque no había resultado inmediato. No espere, siga soltando, siga avivando. Eso es como un fuego. Está vivo, pero usted le echa más leña, pues se aviva más. Y se aviva más, y se aviva más. Así siga. Si no había resultado inmediato, usted pone la olla, así el fuego esté como esté. Los que hemos cocinado con leña en el campo, y usted pone la olla, y por más de que haya suficiente llama, hay que esperar. La olla no va a hervir de una vez, ¿cierto? Por eso tú le pusiste los leños de la palabra, avivaste. Espere, hay que esperar un tiempo. Hay que esperar un tiempo. Si tú soltaste la palabra, estás ahí avivando, espere, tranquilo, la palabra está viva, está haciendo efecto, está moviéndose, tiene poder en sí misma, es el Señor. Sino que los tiempos de Dios son perfectos. Amén. Los tiempos de Dios son perfectos, iglesia. Voy a poner un ejemplo aquí que nos pasó ayer precisamente, y todavía no me canso de darle gracias al Señor. Veníamos de viaje de Bogotá, paramos a almorzar en Ubaté, y cuando ya parqué el carro, metí reversa, había un espacio cortico, lo fui a meter, me quedé un poco salido, le di adelante, y cuando le fui a meter otra reversa ya no le entró. Entonces nos tocó con mi hijo empujarlo, y bueno, almorzamos. Entonces bueno, vamos. Cuando salimos, yo sentí que el carro, en primera, los que manejamos, sabemos que el cambio en el que se arranca, el carro venía con personas y con equipaje, venía full. El carro arrancaba en tercera. Yo me quedé pensando, me puse a mirar el trazado de la carretera y dije: no, hay momentos donde necesita más fuerza, con tercera no me sube el carro. Dije: pero aquí adelante yo he visto mecánicos. Y empezamos a buscar. Sábado en la tarde, a las 2 de la tarde, 2:30. Un sábado, usted sabe que la mayoría de mecánicos están en Alegría. Y llegamos ahí, y yo vi ahí dos que estaban, el tallercito desocupado, pero era como el closet. Le iba a preguntarle, porque para mí asumía que el daño era algo por debajo, porque un policía acostado al carro me alcanzó a golpear un poquito. Entonces yo fui y le comenté, y los chinos me miraban, y te llamaron tal vez al propio, entonces yo y miramos a ver, y bueno, hay una esperanza. Lo miraron. Yo le decía: hermano, por debajo trae como un dado donde la palanca hace los movimientos, y de pronto se salió de ahí. Y yo recuerdo que hace muchos meses me pasó el similar, y el mecánico con un destornillador blanco lo cuadró. Y el tipo llegó y me dijo: no, pero es que por abajo está bien y no tiene nada de eso. Y el daño aquí arriba. Y no, arriba no es. Y bueno, empezaron a mirar hasta que dijo: no más. Dijo: no, mano, definitivamente no hay nada que hacer, eso debe ser el daño o otra cosa. Y yo: oh, Padre Santo, ayúdanos, ¿qué hacemos, Señor?
Yo apenas miré ahí frente, decía Hotel, me acuerdo el nombre. Me preguntara cuánto vale la quedada. Cuando ya estaban armando lo que me habían quitado, el muchacho de ahí llegó con otro tipo. Y el tipo miró también a soltar lo mismo. Yo le dije, bueno, volví a expliqué lo mismo. Entonces, dijo, no, es que abajo no hay nada que hacer, ahora está bien, esto otra vez es cuestión de guardias. Y después llegó y miró, entonces soltó la palanca y pues, después tengo un destornillador largo, el daño es aquí. Me acordé del destornillador largo, pero no era por debajo, era por encima. Y yo estaba en lo que estaba, era el destornillador, pero no sabía por dónde. Y entonces el tipo le dio, ¡pum!, le metió al revés. Y no, la bota. Dijo, no, hermano, esto me toca desarmar acá. Yo le colaboro, dijo, yo le colaboro, pero me espera. Vean lo que le estoy predicando. Yo le colaboro, pero me espera. Estoy muy ocupado. Dios, que son ya unos pincitos. Dijo, y eso se parten, se enganchan. Dijo, vuelve y la bota. Digo, entonces, yo puedo mirar si tengo el pin y si no lo tengo, así sea con un alambre o más, de tal manera que usted se parte. Ah, bueno, ¿qué más hace yo? Esperar. La palabra de Dios es viva. ¿Hay que? Esperar. Y bueno, entonces, debe yo regreso, arránquelo así y parquémelo aquí enseguida donde yo tengo el taller. Efectivamente lo puede parar y espera hasta que se desocupó. Y ya el hombre empezó, desbarató todo lo encima. Dijo, uy, no, maestro, está muy complicado. Después de que desbarató todo, digo, bueno, toca por debajo mirar a ver si se puede. Ese carro, bueno, para que muy diligente ese tipo. El punto fue que, bueno, salió y dijo, vamos a ver si esta le sirve. Si no, y se metió. No, parece que sí. Yo, y una tormenta, eso caían rayos allá. Eso se ennegreció terrible. Y digo, vamos a ver si entra con la fuerza que le haga bien. Si no, que entre con la fuerza. Cuando escuché que dijo, sí, sirvió. Y diligente, eso fue rapidito, armó otras por debajo, se subió, armó por encima, me metió los cambios, dijo, apréndalo y pruébelo. Y yo apenas pensaba, ¿cuánto me va a cobrar? Y ya veníamos con lo del peaje. Y te dije, bueno, maestro, esto, ¿cuánto le debo? Dijo, dame 30,000 para colaborar. Eso vale la montada de una llanta, despincharla. Ay, eterno, ay, Señor. Entonces, ¿a qué voy con esto? Porque claro, yo me estaba dando golpes de pecho, porque al primer mecánico yo le dije, hermano, si cuando yo me fui a parquear estaba haciendo como trancón y de pronto no dejé parar bien el carro para meterle reversa y tal vez, te dijo, no, dijo, eso no se daña por eso, dijo, ya el desgaste, ya el tiempo. Y al otro que era de las guayas y todo, volví y le dije lo mismo, hermano, pasa. Dijo, no, dijo, eso no se daña de eso. Dijo, ya estaba apañado, dijo, eso es de pasta, eso. Yo no era por eso. Después, entonces me dice, bueno es mal que usted se varó aquí en el pueblo. Digo, ¿qué tal en carretera? Digo, a mí me pasó una vez que quedé en medio de 2 pueblos, vaya botado. Entonces empecé a analizar lo que le estoy predicando. Si eso ya estaba para dañarse, preciso se dañó en el lugar que se debía dañar, donde estaba el mago. Amén, amén. Yo le decía a mi esposa, amor, si se hubiera dañado incluso aquí en Curitiba, aquí no hay quien arregle eso. Mínimo toca grúa porque el carro no andaba, sino en tercera. Toca pagar la grúa empezando. Y quién sabe cuánto los gastos. Pero preciso el Señor me dejó prácticamente casi en la puerta donde estaba el especialista y que prácticamente me regaló el trabajo. Yo lo único que hice fue bendecirle, que el Señor lo siga bendiciendo. Muy diligente tipo, pero súper diligente. Y él me decía, perdónenme por hacerlo esperar. Digo, pero es que ese carro que estaba arreglando es un carro esos que tiene un motor del 1 y están arreglados. Y digo, no, digo, porque un carro es en menos de media hora lo arreglo. Digo, pero uy, no, como hora y media demoró. Pero por el mío también fue rapidito. Y entonces yo pensaba eso, como le contaba a mi esposa, la viejita que se le quedaron las llaves dentro del carro. Y quedó allá botada también, y dice, ay Dios mío, se le quedaron las llaves por dentro, no era que hacer, y empezó a orar. Y estaba orando allá en un lugar solo, cuando llegó una moto esas grandotas, se paró y se baja un tipo, barbados, ingleses, hasta por aquí, mechudo, una cachucha volteada, lleno de tatuajes, con camisas esas aquí, manga sisa, y se baja así y se le baja. Y la llora, ay Dios mío,
ahora me va a atracar, me va a robar, ay, Eterno y Santo, lo que faltaba. Y el tipo dice, ¿qué le pasa, señora? No, señor, es que imagínense, me quedaron allá aquí por dentro del carro, yo no sé cómo abrirlo, intento irme y que todo. Dijo, tranquila, señora, yo le colaboro, yo sé cómo se puede abrir un carro de esos. Es más, acabo de salir de la cárcel pagando por el robo. Y la señora quedó mirando y hizo, ay, Padre Eterno, gracias, me mandaste un especialista. Así me pasó a mí igualito, ahí quedé, hermano. Entonces, lo que yo te digo, en medio a veces de cosas que no vemos con claridad en tu vida y en mi vida, en algún área, pero Dios está orando con un propósito. Dios está orando, Dios no se quedó quieto, no se olvidó, no, está sacando cosas maravillosas. Yo le decía y le digo, Dios mío, gracias porque fue en el momento correcto, el tiempo correcto y todo salió maravilloso, porque si eso estaba así, ¿qué tal vaya en un campo yo cuando salgo y dejarme por allá botado? Lo mismo pasa con nosotros, iglesia. Aunque quizás haya momentos de confusión, momentos como que uno como que trata de estresarse, pero si tu corazón está en Dios, hermano, la fuente de poder está viva y activa y se está moviendo a tu favor. Sencillamente espera y confía. Amén. No sé cuál sea tu necesidad, no sé lo que tú estés pasando, pero yo quiero decirte algo en esta mañana, iglesia. Esto es un lugar de refugio. Amén. Cuando viene la tormenta, cuando suenan los rayos como ayer allá, aquí podemos escapar y estar tranquilos y seguros. Si esto lo dice referente a esa situación que usted está pasando, a esa experiencia que tú estás viviendo, lo que diga aquí es lo que prevalece. Así todo parece oscuro, pero esto ilumina, irradia, y esto es lo que va a permanecer y es lo que te va a dar a ti siempre la paz, la tranquilidad y la confianza. Sencillamente confía y espera en el Señor. Amén. La palabra de Dios es viva. Amén. Dice, y eficaz, tiene poder, actúa, se mueve, es efectiva. Es efectiva. Cuando tú la sueltas, vuelvo y te digo, es efectiva. Te lo repito, aunque no veas en el momento, es efectiva. O sea, se va a ver el resultado. Se muestra el resultado. Mira, escúchame, hay momentos donde tú has enviado la palabra y se han dado los resultados. Lo que pasa es que tú no te has dado cuenta o no te los han dado a conocer. Amén, amén. Yo sé que tú y yo continuamente bendecimos a nuestros hijos, bendecimos a la familia, a la parentela, ¿sí o no? Amén. 4. ¿Y el resto? Yo sé que tú y yo bendecimos a nuestros hijos, nuestro hogar, familia y parentela, ¿cierto? Amén. Ahora sí, sí. A veces ellos viven experiencias donde Dios se movió, pero tú no lo supiste. Amén, amén. Pero Dios se movió por lo que tú soltaste sobre él. Amén. Un solo ejemplo, creo que lo conté una vez. Mi hijo parado en el agua, allá donde estaba prestando servicio, estaba en una tempestad, yo no se puede mover de ahí. Cayeron rayos y centellas, y a una distancia corta cayó un rayo. Él metido entre el agua, y los que estaban más lejos, distante en la cancha, fueron heridos. Y él me decía, yo estaba entre el agua y a mí no me pasó nada. Amén, amén. Y ahí sirvió para que mi esposa dijera, eso es una señal divina. Amén, amén. Claro, la palabra de protección, de bendición sobre ellos. Si él no nos hubiese contado eso, pero hay cosas que no te hacen saber y viven los tuyos, pero Dios estuvo moviendo. Amén. Porque eso que tú soltaste, tu bendición, tu cobertura, eso, Señor, ayuda a mi tía, Señor, en esta situación, eso que tú sueltas conforme a la palabra, se mueve y tiene vida en ellos, aunque no te cuenten los resultados, pero ellos lo reciben. El hecho de que tú no te enteres de todo no significa que Dios no esté moviendo, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, es efectiva. Por eso la Escritura dice que la oración eficaz del justo, eficaz es con la palabra, tiene poder. ¿Tiene Poder. ¿Tiene Poder. ¿Y dónde está el poder? De que Dios se mueve. Amén. Dios se movió con esa palabra. Dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones, o sea, como las tuyas y las mías. O sea, se entristecía, como lo vemos, se alegraba. Y hermano, dice, oró. Y el cielo detuvo. Oró y llovió. Porque la oración eficaz del justo, dice poder. Y ese poder está en él. Y tú y yo lo tenemos en esa fuente. Amén. En esa, ¿cómo es que se llama? Las cantidades de agua hidroeléctrica aquí.
Entonces produce energía, ¿no? Tú tienes una hidroeléctrica más grande que el Lituano, con turbinas de poder, de energía, mucho más grande que eso. Está aquí, está aquí dentro tuyo. Está aquí. Por eso, mis amados, entiende que es viva, se mueve, tiene vida y es eficaz. Y aquí voy con las dos cosas y cerramos. Dice, y más cortante que toda espada de dos filos. ¿A qué hace referencia? La manera como profundiza y hasta donde llega. Dice que más cortante, que abre camino por más dureza, entenebrecimiento que haya, ¿sí? Dice que por más duro de la mente, el corazón, por más fuerte que como roca esté, hermano, dice, ahí dice, penetra. Llega a lo más profundo. Llega a lo más profundo, dice. Y penetra, ¿dónde? Y aquí está un punto, dice. Hasta partir el alma y el espíritu. ¡Wow! Y esto es tremendo. Si hasta ahorita me has puesto cuidado, atención, le pido más atención y más cuidado en estas dos cosas que te voy a hablar y cerramos. Dice partir el alma y el espíritu. Hay otra versión donde no dice partir, sino separa. Separo. Igual partir es una separación, ¿cierto? Amén. Si yo tengo aquí una panela, la parto es porque hice una separación. Quedó en dos pedazos, en cuatro, en fin. Dice, parte el alma y el espíritu. Oh, hermano, mira. ¿Qué es el alma? La base de sentimientos, emociones, pensamiento, la voluntad del hombre. Y el espíritu hace referencia a nuestra vida con Dios, donde está la conciencia, donde está la intuición, donde está el conocimiento. ¿Por qué dice que la palabra separa? Porque cuando, escúchame, así seas una persona espiritual, las emociones, los pensamientos humanos siempre van a tratar de abrigar y de envolver la vida espiritual. Y por eso muchas veces tú y yo, aún como seres espirituales con la planta eléctrica de energía y de poder, tomamos decisiones en la carne, por la sangre, por lo que sentí, aún siendo espirituales, aún teniendo relación con Dios continua, permanente, pero a veces tomamos decisiones sanguíneas, terrenales, por lo que vi, por lo que sentí, porque es que es mi hermano y yo como, pero es que la Biblia dice otra cosa, pero es que es mi hermano, pero es que es mi tío, no, pero la palabra no, pero es que pobrecito, no, tapémosle esta y hagamos eso, aún así. Y por eso dice que la palabra viene a separar el espíritu de la carnalidad nuestra. ¿Con qué propósito? Pues que las emociones, sentimientos, hermano, no nos engañen, apartándonos verdaderamente de la vida espiritual. Escúchame, esos sentimientos, emociones y pensamientos cobijan la vida espiritual de la persona. Y tiene que haber una separación. Y esa separación la hace la palabra de Dios. ¿Y por qué es importante? Porque cuando tú y yo estamos a puerta de tomar quizás decisiones en la carne, sanguíneas, en nuestra emoción, nuestros sentimientos, hermano, la palabra de Dios, yo la recibo como quizás en esta mañana tú la estás recibiendo y estás entendiendo que quizás esa decisión no es la correcta y eso es lo que debes hacer, porque ahorita está haciendo Dios una separación entre la vida espiritual y la vida terrenal, para que no actúes con la cédula terrenal, sino sigas actuando con la cédula ciudadanía celestial, aunque quizás te pueda doler tu decisión para con los tuyos, pero que es lo mejor que tú puedes hacer. Amén. Y es el mejor beneficio. Como yo le he contado mi experiencia cuando me casé, precisamente ayer mi esposa me recordaba que estábamos cumpliendo aniversario. ¿30 y qué? ¿4? ¿33? ¿Qué pasó ese día? Cuando yo le dije a mi mamá que me iba a casar, lo que hizo mi mamá fue buscarme una habitación en un barrio vecino. Hizo una separación. Yo quería seguir viviendo con ella en la casa, pero mi mamá, muy sabia, pasó la espada y dijo: el que se casa, casa quiere, y con el costalito para la plaza. Aquí no se va a seguir alimentando, ni aquí nada, ni ropa, ni nada de eso. ¿Te tomó la decisión? Eso no es solo amor, yo.
Esas son responsabilidades también. Yo le dije, mamá, ¿usted me está echando? Dijo, te tomo la decisión. ¿Usted fue qué hecho? Yo, mamá, pero yo puedo vivir ahí, están 2 piezas y yo voy a ocupar solo una. Yo, no, señor. Como dice la Biblia, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y harán rancho aparte. Bueno, ¿sí? Claro. Será una sola carne, aparte. ¿Qué estaba haciendo? Era el hijo amado, consentido. Yo no lo entendía. ¿Cómo mi mamá me puede hacer eso? ¿Qué le costaba a ella seguir allá? La sazón de mi mamá. ¿Qué le costaba? Uy, como es de mala y de cruel. Nunca pensé que me fuera a salir con esas. No, yo lo entendí. Fue para mi bienestar. Y para de un comienzo, desde el principio, tener responsabilidades. Porque al otro día de casarnos ya me tocó meterme la mano al bolsillo para ir a comprar comidita. Cuando donde estaba simplemente abría la nevera y le decía, mamá, está acabando la leche, ¿hay que traer? Mamá, pilas con el pan que ya va a acabar, no alcanza de pronto para mañana, yo entonces para que traigan. Esa era mi responsabilidad, mirar qué faltaba para que compraran. Y eso me tocó. Pero fui formado, aún en medio quizás del dolor mío y hasta de pronto mi mamá en desprenderse. Pero lo hizo una mujer muy sabia. Por eso yo lo que te digo, iglesia, hay cosas quizás aún a nivel familiar que son las que más nos llevan a movernos en la sangre. Pero por eso la palabra de Dios trae claridad y trae luz para que esas tinieblas de los sentimientos, porque en algún momento te lo van a reprochar y te van a decir, pero ¿cómo usted sabiendo que usted se puso y hizo esto y permitió esto y hizo esto otro? Teniendo porque dejaste. Pero cuando viene la palabra dice, separa. Lo espiritual es lo espiritual y tiene que permanecer sobre lo terrenal y sobre el alma. Somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué es lo que quiere el Señor con la palabra? Que siempre permanezca arriba el espíritu en la cabeza, el alma aquí y el cuerpo representa nuestras acciones, nuestra carnalidad con nuestros deseos y pasiones. Pero cuando esto de aquí lo subo aquí y esto de aquí lo bajo aquí y el espíritu es gobernado por el alma, perdemos el año. Porque viene caos, confusión. Aunque creo que es lo correcto. Por eso viene la palabra, para que cuando yo esté bajando esto para acá, el Señor llegue y lo revierte y dice, no, eso no es así, tranquilo. Y por eso muchas veces que tú vienes a un lugar como estos, tú dices, ay, Dios me habló tan clarito, güey. Ay, yo sentí que hoy Dios me habló. Porque Dios te conoce y envía la luz para disipar esa sombra que está viniendo sobre ti. O para que la saques y ya la hiciste, la dejaste ahí señorearte y gobernarte. Dice, no, mejor obedecer a Dios que a mí mismo o a los hombres, Señor. Perdóname por esto, lo revierto ahorita mismo, pongo cartas en el asunto y las cosas son como son. Así es. Y así debe ser. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada que penetra hasta separar, digamos, haya separación de alma y espíritu y continúe funcionando en tu ser, espíritu, alma y cuerpo, no alma y cuerpo, porque el espíritu quedó borrado por el alma, no. Recuerda lo que hemos hablado muchas veces, cuando la vida del espíritu es envuelta por el alma, funcionamos como animales. ¿Por qué? Porque los animales no tienen espíritu, tienen alma y tienen cuerpo. Ellos tienen deseos y tienen ciertas emociones y sienten afecto y demuestran cariño y reciben cariño. Eso es parte del alma, ¿sí? Pero conciencia, donde llega el perro y dice, ay no, ese fue el niño que mordió ayer, pobrecito, ir a pedir disculpas. Voy a decirle que me perdone por haberlo mordido, pero es que tenía, no sé qué me pasó en ese momento y él pasó corriendo y uy, no, eso no es espíritu, ellos no tienen espíritu, funcionan sencillamente por instinto, reaccionan, y así hace una persona sin la vida espiritual, funciona por instinto, reacciona sanguíneamente, temperamentalmente, en su carácter se manifiesta, ¿sí? Y por eso lo que hemos hablado, cuando una persona pierde la vida espiritual, funciona como un animal, y por eso aún en nuestra vida secular, cotidiana, a muchas personas se les conoce con nombre de animales, porque lo identifica con ese comportamiento, con esa conducta, con ese temperamento y aún con ese carácter. Y por eso es que dicen, ese que está allá es más perro. Esa que viene allá, esa china sí es una zorra.
uy, esa es una grilla, esa es una rata, uy, ese es más sapo, y bueno, esa es una alacrán, un camaleón, ese, y así, eso es una víbora. ¡Ay! Cuidadito porque esa es una víbora. ¿Por qué? Por la forma como se están comportando, vuelvo y te repito, con carácter, temperamento, como la vida sin espíritu. Y Dios no quiere eso ni para ti ni para mí, porque ya ha puesto esa fuente aquí para que haya esa separación y tú y yo vivamos, a pesar de las circunstancias, en luz y en la sabiduría de Dios y en la conciencia de que hay un Dios al que hay que temer por encima de cualquier movimiento aquí en el alma que nos pueda mover en nuestras decisiones. ¿Sí ves lo importante que es de la palabra, que nos hace esa separación para que tú continúes siendo una persona, hermano, en su juicio cabal espiritual y no te denigres a una condición rastrera de abajo? ¿Sí están entendiendo esto? O sea, esto me parece muy importante que tú y yo lo entendamos. Bueno, todo lo que Dios nos ha hablado esta mañana, pero esto es crucial y fundamental. Y lo segundo, está complementando eso que te acabo de decir. Dice, penetras a partir del alma y el espíritu. Y dice, las coyunturas y los tuétanos. ¿A qué hace referencia a coyunturas y tuétanos? Huesos y carne, ¿cierto? El hombre carnal, humano. Y mira, pero un poco a propósito, dice discierne. La palabra discierne es manifiesta, o revela, o saca a luz, o expone. ¿Sí dice? Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En otras palabras, aún viene antes de que en nosotros se manifieste lo que hemos pensado o queremos hacer. Y viene la palabra antes. ¿Con qué propósito viene antes? Para que carnalmente, tuétanos, dice ahí, los tendones, carnalmente yo me guarde de obrar de esa manera como ya te lo expliqué. Y entonces lo que te acabo de decir, viene la palabra, como dice Santiago, como un espejo. Por eso yo miraba la espada refulgente que yo me podía ver ahí. ¿Por qué? Porque ella me va a servir para mirarme por dentro, cómo estoy, en lo que estoy pensando y en lo que pienso hacer, porque está hablando de pensamientos y de intenciones, o sea, lo que me he propuesto, pero todavía no lo he hecho, pero lo quiero hacer. Y entonces por eso la palabra viene. ¿Con qué propósito? Darme luz, para ayudarme, para guardarme, pero aquí está lo clave, iglesia, de tomar sabias decisiones. Te lo explico. De saber, entender y conocer verdaderamente lo que es bueno y lo que es malo. Amén. Ahí está todo. Porque si no es así, lo que dice Isaías 5, a lo bueno lo llamo malo y a lo malo lo llamo bueno. ¿Para qué? Para justificarme de la decisión quizás incorrecta que estoy tomando. Y uno, pero eso no tiene nada de malo. Pobrecito, hay que ayudarle con esto porque... si no, ese pobre chino que va a hacer allá solo con esa mujer en una pieza, eso déjalo aquí un tiempito a ver y ya después que ya coja, pero sacamos y que se vaya. Si mi mamá hubiese hecho eso desde un principio, yo no salgo de él. Yo me quedo, me arracho. Nos ayuda a ver lo que es verdaderamente bueno y lo que es malo. Si no es por la palabra, hacemos una confusión. Escuchan, y la confusión trae caos. Y ese caos trae por perturbación. Y esa perturbación es la que trae muchas veces a nosotros opresión y aflicción. Y un cristiano estresado. ¿Cómo así que un cristiano estresado? Si el Señor no traigan a mí las cargas, si están en luz, si están... ¿Qué pasa con ustedes? No, porque eso que me quiere estresar, yo inmediatamente lo suelto. Señor esto, Señor esto, otro, Señor esto. Entendiendo que eso que estoy hablando está vivo, que tiene poder y solamente tengo que esperar. Para que tú y yo entendamos lo que es bueno y lo que es malo. Y hagamos diferencia, separación. Que prefiramos lo bueno por encima de lo malo, aunque lo malo, escúchame, aunque lo malo parezca bueno. Porque ahí está el engaño, ahí está la trampa. Hay cosas que quizás tú estás haciendo o has hecho y las has camuflado por la sangre, porque eso, pero estuvieron mal hechas. Estuvieron mal hechas las decisiones. La palabra de Dios no avala eso. Pero cuando tú tienes en cuenta esta fuente de vida, de poder, mis amados, tenga la plena seguridad
que vamos a estar en paz con Dios, y aunque aquello que yo quería hacer no lo hice, Dios se va a encargar de hacerlo de la mejor manera correcta. Cierro aquí. Cuando yo inicié con mi esposa así, en medio aún del caos de esto, pero con la decisión sabia, empecé a ver la mano de Dios cuando todavía yo no lo conocía. Yo no conocía cosas de Dios, del camino de Dios, tenía religión nomás. ¿Sí? Tenía religión nomás, nos casamos por la iglesia católica y todo eso. Pero desde ese mismo momento yo empecé a ver la bendición de Dios. Porque como te decía, en medio del desierto empezó a caer maná. Y empezamos a ser bendecidos de una manera, de otra, al punto hasta donde ya después subimos para la cuota inicial de una casa y seguimos, y Dios empezó a aparejar como el mecánico ayer, ahí en el momento correcto, y todo empezó a darse, y yo empecé a ver eso. Aunque no lo conocía, no tenía esa comunión con Él, tenía religión, un conocimiento nomás, pero el Señor empezó a ser bueno conmigo. Amén. La bondad de Dios se hizo evidente, su fidelidad es por siempre, y siempre se manifestará y siempre estará ahí. Pero a veces debemos entender que en medio de esas situaciones prefiramos agradarlo a Él. Y la mejor forma de agradarlo es que tu vida y la mía giren en torno a su luz y a su palabra, lo que ya está escrito, o sea, lo que ya está determinado. Tú y yo no somos quien para mudar lo que Dios ya estipuló. No son tus sentimientos, tus emociones lo que quieran cambiar lo que ya Dios escribió. Si Dios lo escribió, déjame decirte, Él sabe más que tú y que yo. Amén. Y si lo escribió con un propósito. Y si lo dejó y lo ha preservado y guardado, es por un propósito, que tú y yo andemos como ciudadanos del reino, con la cédula espiritual correcta, mis amados, entendiendo que este libro es nuestra fuente de vida, de poder, de energía, y que apartado de aquí solamente hay sombra, oscuridad, inseguridad y tranquilidad. Pero cuando estamos aquí estamos seguros, confiados, que en el momento no veamos de pronto y la gente se sienta y con uno se cargue, como yo le expliqué con mamá hoy, pero me va a querer costaba eso, pero en el tiempo se van a dar las razones y van a decir fue lo mejor que usted pudo haber hecho. ¿Qué tal usted hubiera colitado esto? ¿Qué tal usted hubiera hecho esto otro? ¿Qué tal usted hubiera dado esto? ¿Qué tal usted se presta un mire lo que ocasionó pretendiendo ayudarlo, y usted fue y se endeudó, y mírelo cómo está, y mírela cómo está, y mire esto, porque tuvo la separación, porque a lo bueno lo llamó malo, y a lo malo lo llamó bueno, y viene caos, perturbación, porque no esperó y no confió en Dios, que hiciera la tarea a Él, y tú descansar a través de esta palabra. Amén. Amén. Yo creo que hasta este momento, con estas dos cositas y lo que hablamos al comienzo, es suficiente como maná y alimento para hoy. Esto no es solo para hoy ni para esta semana, iglesia. Esto es para hasta cuando estemos en esta tierra. Tengan en cuenta. Y así como la palabra se ha preservado, se debe mantener aquí en nuestros corazones. Tú eres una persona espiritual. Y lo único que mantiene que tú seas una persona espiritual es la palabra de Dios, que es viva y es eficaz. Llega a lo más profundo y te muestra como en un espejo lo que estás pensando, lo que quieres hacer, para que te guardes, para Dios ayudarte, y que lo bueno lo siga llamando bueno en luz, y lo malo lo siga llamando malo, y que estén sombras y tinieblas, y que nunca esas sombras y tinieblas se enseñoreen de la luz y la apaguen. No, que mantengas esa separación entre el espíritu y el alma. Y entonces veremos que confiando y esperando en Dios vamos a estar tranquilos y confiados. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y oremos al que vive. Hermoso Rey, gracias damos una vez más en esta mañana, Padre. Creo que he hablado de lo que tú has puesto en mi corazón para hoy. Lo necesitamos tanto, Señor. A veces creemos que lo sabemos todo, pero cada vez vienes tú y nos sorprendes con más entendimiento para nosotros, comprensión, sabiduría. Y tú más que nadie, Señor, conoces y sabes cómo estamos, cómo nos sentimos, lo que pasamos, lo que vivimos. Tú sabes todo, no te podemos, Señor, ocultar ni tapar nada. Por eso hoy recibimos y aceptamos, Señor, esta enseñanza, esta instrucción, aún esta capacitación que tú nos das a través de tu palabra para ser instruidos, enseñados, capacitados. Padre, gracias. Entendemos que tenemos, Señor, de parte tuya, tú has puesto, Señor, esa fuente de poder, esa planta generadora, Señor, de luz,